Muy buenos días, alumnos y alumnas. Mi nombre es Diana Espinosa, profesora de lenguaje. Espero que se encuentren muy bien en su hogar, cuidándose con su familia, ¿verdad? Y tenemos nuevamente una clase a distancia y en esta ocasión vamos a revisar el plan lector de este mes que corresponde al extranjero de Albert Camus. Ya, yo no sé si lo han leído o han tenido ocasión de leerlo, pero toca eso. Ya, yo lo tengo aquí en mis manos, el libro, ya, para que vean que no es un libro muy extenso, no se van a ahogar leyendo. Y si usted no lo tiene en forma física, lo más seguro es que le llegue el formato digital en PDF para que pueda leerlo, igual que el plan lector del mes anterior, ¿ya? Entonces, para que vayamos revisando qué es lo que deben hacer y vamos aclarando algunas cosas, tienen aquí los objetivos, ¿verdad? Y las instrucciones generales, que me imagino que usted a lo mejor algo se recordará porque habíamos hecho algo parecido. ¿Ya? Las instrucciones generales del libro es realizar un juicio literario en relación al personaje central de la novela y los antecedentes relacionados al caso. ¿Ya? Para ello tienen que completar los antecedentes en relación al personaje que es Mersault, que es el protagonista de la novela. ¿Ya? Como les comenté, la novela no es una novela extensa, no creo que tengan complicación de leerla. Sí hay que tener en consideración algunos aspectos en relación quizás al pensamiento filosófico del autor, tiene mucho que ver con filosofía del libro, y por eso les envié la presentación para que vayan haciendo la relación entre los conceptos, ¿ya? Eh, Cuando usted lea la novela, seguramente le va a llamar la atención un par de cosas, por ejemplo, la forma de ser el personaje, que nada le importa, tiene un pesimismo que lo rodea constantemente, es un poco indolente, todo le da lo mismo, ¿verdad? No tiene como una cosa como que le importe mucho, ¿verdad? Por lo tanto, hay varios aspectos ahí que seguramente le van a llamar la atención. Todo parte con la muerte de la mamá del protagonista que está en un asilo, ¿ya? No es que le esté contando todo porque en la primera página ya sale eso, y a partir de eso se van desarrollando los acontecimientos, ¿ya? Seguramente lo que más le va a llamar la atención dentro de la novela tiene que ver con el carácter y la personalidad del personaje, ¿ya? Que todo le da lo mismo, que le molesta, el hecho de que muere la mamá implica que tiene que hacer un viaje, más que preocuparse en el fondo de la situación del fallecimiento de su mamá, como podría ser para otra persona una causa de tremendo dolor, para él las principales preocupaciones tienen que ver con el exceso de calor que había en ese momento, que tiene que viajar en un bus, ¿verdad? Que se queda dormido, que llega al lugar donde estaba su mamá, que es un asilo, ¿verdad? No quiere ver a su mamá, le pregunta por la edad, tampoco sabe, por lo tanto hay varias cosas que tienen que ver con la conducta del personaje que también están relacionadas con el contexto de producción de la obra, es decir, la época en que fue escrita la novela, tiene que ver mucho con las consecuencias que sufrió la sociedad producto de la Segunda Guerra Mundial, de las guerras mundiales, ¿ya? Entonces, por eso está todo ese tema ahí de pesimismo, de no creer en la humanidad, ¿verdad? Sigamos avanzando al juicio literario, ¿ya? En esta novela sí hay un juicio, ya hay un crimen y hay un juicio. Vamos a ir completando esta tabla. Ya cuando vean esta imagen van a entender por qué se las puse. Lo primero que se solicita es completar esta tabla con los siguientes antecedentes. ¿Quién es el imputado o el acusado y sus principales características personales? Ya les comenté recién que no les va a costar identificar estas características personales porque son destacables dentro de la novela, es decir, uno se va dando cuenta a través de las acciones la forma de ser que tiene este personaje que es Mersault. Ahí se piden dos características personales que vayan explicando, no basta solamente con nombrar, no basta decir solamente es triste, no, explique por qué, para que quede completo. Si seguimos avanzando, ¿cuál es el delito? La segunda pregunta es ¿cuál es el delito del que se le acusa o del que tú podrías acusarlo? Si hay un juicio, ¿ya? Hay un crimen y se le podría acusar de algo, pero también esas acusaciones están como cruzadas. Por lo tanto, ¿de qué lo podría acusar usted? ¿Ya? ¿Cuál es su acusación? ¿De cuál es el delito que para usted es el más importante o cuál es el delito que usted cree que comete? ¿Ya? 3. ¿Cuáles son las circunstancias o contexto del delito? Es decir, ¿cómo se cometió este delito? ¿Dónde estaban? ¿Con quién estaban? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Todo lo que rodea el delito, ¿ya? Es decir, el lugar, las personas que lo acompañaban, si habían testigos, no había testigos, etc. Si sigo avanzando, tenemos aquí
explica la actitud y el comportamiento del acusado una vez que es recluido y declarado culpable, ¿ya? Todos sabemos que la mayoría de las personas cuando entran a la cárcel, cuando las toman detenidas, se desesperan, ¿verdad? Alegan inocencia y todo un sinnúmero de cosas que uno espera de una persona que esté privada de libertad. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con que la actitud y el comportamiento nuevamente del personaje central difiere bastante de lo que uno esperaría, ¿ya? Sí hay algunas cosas que son en común, pero también la forma en que se expresa o la forma en que él las expresa también es diferente. Por lo tanto, ¿cuál es su actitud, su comportamiento? Desde que es tomado preso o detenido hasta que es declarado culpable, que son dos momentos que son ahí bien importantes dentro de la novela. Si sigo avanzando, está la pregunta número 5, ¿ya? ¿Cuáles son las explicaciones o excusas que entrega el imputado frente a su crimen? Es decir, ¿cuál es la excusa o cuál es la disculpa, la justificación que entrega el personaje principal frente al delito que comete? ¿Ya? Ahí es fácilmente identificable cuál es la excusa que él tiene para haber cometido el delito que comete. 6. ¿Cuáles son las agravantes o hechos por los que durante su encarcelamiento se le hace ver como culpable? Explica dos de ellos. Es decir, antes que se le declare culpable, durante el juicio, hay varias situaciones o hay varios hechos que lo hacen ver como culpable antes que se le declare como tal. Por lo tanto, ¿cuáles son esos antecedentes o esos hechos que lo hacen ver como culpable antes que se le declare como tal? Porque posteriormente, claro que lo declaran culpable, pero entre medio ocurren situaciones o se dan a conocer o salen a la luz ciertos hechos que lo hacen ver ante los demás como culpable, ¿ya? Y ya, esa entonces es la tabla que deben completar, ¿verdad? En relación al libro, recuerden que el libro les va a llegar en forma digital, léalo tranquilo, revíselo, como les dije, no es un libro extenso, ya el mío tiene como 97 páginas, de tener ciento y tanto, una edición más moderna, ¿ya? Y para que vaya a poder resolviendo las preguntas que están acá y lo pueda hacer de la manera más completa posible. Si sigo avanzando, después vienen, como ustedes saben, las preguntas de interpretación y análisis que siempre van en las pruebas de lenguaje, ¿ya? Entonces, aquí se pregunta lo siguiente. Si creen ustedes que Mersault puede ser considerado como inocente debido a la fragilidad emocional en que se encontraba producto de la muerte de su madre y a la facilidad en que se ven envuelto en situaciones conflictivas, ¿ya? De hecho, quizás yo podría dudar si tuvo una defensa adecuada, ¿ya? Dado que si se muere su madre, obviamente yo puedo asumir que se encuentra en una situación o un estado anímico culpable y además tiene un carácter que lo hace que fácilmente se entrecruce con personas que no le convienen y que caiga en situaciones que no le convienen. Entonces, ¿es realmente válido que sea considerado culpable o debería ser declarado o puede ser considerado como inocente? ¿Ya? Esa es la consulta que yo dejo ahí. Y tienen acá entonces la tabla, que son los criterios con los cuales se evalúa la respuesta. Entre ellos la pertinencia, si usted responde la pregunta no era completa, ya lo más completa posible, lo mejor desarrollado, es mejor que sobre que falte, siempre decimos que está el lenguaje. Si hay un fundamento, se entrega al menos una razón para explicar su punto de vista y qué va a hacer la tesis. Es decir, usted tiene que entregar una tesis o su opinión por la cual si se le podría considerar como inocente y tiene que entregar una razón por la cual se le puede considerar como inocente. Tiene que incorporar en su justificación o en su fundamento una acción de la novela, ¿verdad? O acciones o acontecimientos de la novela. No tiene que tener faltas de ortografía ni redacción, obviamente, por lo tanto, revise, lea en voz alta y que no tenga ningún tipo de falta de ortografía ni redacción. Y cuando termine su respuesta, tiene que elaborar un título que sintetice el contenido global del texto. Recuerde que el título siempre debe hacerlo al final del desarrollo de su pregunta, ¿ya? Por lo tanto, chicos, y aquí tienen la pauta de revisión de las preguntas que están acá de este recuadro, para que ustedes vean cuáles son los criterios con los cuales yo voy a revisar, ¿ya? Están los puntajes, ¿verdad? Algunos puntajes valen 2 cada uno, algunos puntajes son solamente 3 puntos, ¿ya? Y ahí vayan revisando para que esté de la manera más completa. Ustedes ya saben cómo es el tema de los criterios para que no tengan dudas, ¿ya? Entonces, chicos, les dejo la tarea de cuando les den el libro, lo pueden descargar o si lo tienen en la casa o se lo pueden conseguir con alguien, que lo lean, ¿ya? Si tienen dudas me pueden escribir,
revisen la presentación porque también ahí se dan varios antecedentes en relación al autor, quién es, su principal característica. Es un personaje, es un autor que fue muy importante en su época y tiene unas novelas que son bastante buenas. Si les gusta esta, puede seguir con otras, ¿ya? Puede seguir con La Peste, por ejemplo, que también está muy, muy de moda y a mucha gente la ha vuelto a releer. ¿Ya? Por lo tanto, si le gusta el autor, puede seguir con otras lecturas, ¿ya? Les deseo que estén muy bien, que sigan estando bien en su hogar, nos vamos a seguir viendo a distancia, pero si tienen alguna duda, no tenga problemas en escribirme para poder responder, ¿ya? Que estén muy bien, muchas gracias.